Hola a todos, sean muy bienvenidos al podcast de Rodolfo Rojas. Mi nombre es David García. Tengo el privilegio de pastorear la misión de IMC Karlstad aquí en Suecia. Queremos motivarte el día de hoy a que tú también seas parte de este trabajo y que puedas ayudarnos con tu parte. ¿Y qué es tu parte? Claro, compartir, comentar y si puedes también darnos un like para que tú puedas darle la oportunidad a otra gente de recibir y así como tú ser bendecido a través de la palabra. El día de hoy estoy con Rodolfo Rojas. ¿Cómo está usted el día de hoy? Muy bien, David, feliz de estar acá nuevamente contigo, con todo el equipo y también con todas las personas que nos siguen en Spotify como también en YouTube. Así que agradecido a todos los pastores, a todos los líderes que nos escriben todas las semanas, sigan haciéndolo porque realmente cada mensaje que dejan para nosotros es una bendición mega grande. Así que por favor, no deje de escribir, no deje de comentar. Estamos leyendo todos sus mensajes. Extraordinario. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen parte de su día a día, a la gente que nos escucha en su trabajo, en su casa, mientras está de camino a algún lado. Les queremos mandar un saludo enorme y bendecirles. Bueno, y el día de hoy tenemos un tema extraordinario, muy interesante. La psicología del líder. Y para mí, la palabra psicología en muchos ámbitos religiosos, de iglesia, tipo de enseñanza, siempre la psicología ha sido como un tabú, algo que no se habla y que ha tenido una connotación un poco negativa a la hora de explicar ciertas cosas. Y la palabra líder también. ¿Qué es un líder? Y todo eso yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante. Quédense con nosotros. Pero si hablamos de la psicología del líder, ¿qué implica? ¿A qué se refiere usted con eso? Cuando yo hablo de la psicología de un líder, yo me refiero básicamente a tres cosas. Primeramente, de cómo la mentalidad de una persona afecta en su personalidad y cómo esta personalidad influye después en lo que respecta al liderazgo como ministerio. En segundo lugar, cuando yo hablo de la psicología del líder, hago hincapié en cómo las experiencias del pasado influyen en tu percepción y en tu filosofía en el presente y cómo esto también de alguna forma le da una dirección a tu liderazgo y ministerio. De manera que hay que estar muy atento porque tu pasado repercute mucho en las decisiones que tú tomas en tu liderazgo hoy. Y lo tercero, cuando yo hablo de la psicología del líder, me refiero a los paradigmas limitantes que gente no reconoce y otros reconocen y por reconocerlos obviamente pueden romper con ciertas restricciones en lo que respecta al sistema de creencias para luego tener un liderazgo o un ministerio que trasciende y que tiene obviamente mayor impacto. Creo que en los círculos cristianos el término mentalidad, psicología, lo hemos omitido mucho. Nos hemos enfocado en gran parte en lo espiritual, pero hemos dejado de lado la parte pensante. Y tú vas a descubrir que hay mucha gente que tiene revelación de lo espiritual, pero por no haber renovado la mente, están teniendo grandes pérdidas en lo que respecta el ministerio aquí en la tierra o en lo que respecta la manifestación de promesas eternas aquí en el mundo natural. Hay mucha gente que tiene mucha comprensión de lo divino, pero lo que respecta su sistema de creencias es como que no es compatible lo que creen en el espíritu y lo que piensan en la mente. Entonces nosotros tenemos que poder hacer algunos ajustes y especialmente cuando hablamos de liderazgo es determinante la mentalidad. Y por eso yo creo que si nosotros vamos a tener frutos, si nosotros vamos a tener un avance, vamos a tener conquistas, claro que lo espiritual es determinante, pero tener una revelación en el espíritu y no haber sido renovado a la misma vez en la mente,
es como que tú trates de unir dos cosas que en el fondo obviamente se van a mantener separadas y no vas a poder tener el impacto que tú necesitas como líder. Así que a todas las personas que nos van a escuchar en este podcast, yo creo que van a aprender algunas cosas muy importantes, porque yo creo que es clave la mentalidad de un líder o la psicología de un líder. ¿Cree usted que al haber dejado ciertos espacios en la enseñanza, en lo que le podríamos llamar una iglesia tradicional o lo que normalmente estamos acostumbrados a tocar en las iglesias, ese espacio ha venido o se ha llenado de otras muchas cosas que no nos ha dejado ver a veces falencias, errores? Lo que yo percibo es que cuando nosotros hablamos de la psicología de un líder, la mentalidad, veo también cómo Dios trata de retomar algo que siempre estuvo en la Biblia, que Dios lo menciona, que Jesús lo trata todo el tiempo. Como usted lo mencionó, la mentalidad, mente, pensamientos, patrones de pensamientos. Cómo Dios trata en este tiempo de llenar ese vacío que en algún momento se dejó, ¿verdad? Y que solamente fue dejado o solamente fue tomado por los psicólogos, la ciencia, solo cierto tipo de gente o cierto tipo de personas, tal vez la mayoría no creyentes, fueron los que se sumergieron en este tema y dejamos un espacio, un vacío. Ahora, cuando hablamos de liderazgo, también hay una palabra implícita en esto y es los seguidores. Si hay líder, tiene que haber un seguidor de alguna otra manera. Claro. ¿Existe la psicología del líder o del seguidor o son las mismas cosas o es lo mismo? Yo creo que lo que distingue a un líder de un seguidor es justamente que tienen patrones de pensamientos totalmente distintos. Con esto yo no quiero decir que el líder es más inteligente que el seguidor, porque hay mucha gente sumamente inteligente, con premios, con diplomas, pero no son líderes. El mundo de la política está lleno de mucha gente inteligente, pero no son líderes. De manera que un líder no siempre es más inteligente. Puede que lo sea en muchos casos, pero el líder no siempre es más inteligente que el seguidor, pero sí se destaca en algo. Piensa muy, pero muy diferente. Y es por eso que el líder se distingue en medio de un grupo de personas. Porque cuando todos corren de algo, puede ser que él vea algo totalmente distinto. Te pongo un ejemplo. Todo Israel estaba escuchando a un paladín que por 40 días estaba amenazando a toda una nación. Él dijo, es innecesario tanto derramamiento de sangre. Denme un hombre que pelee contra mí. Si él me gana, nosotros nos rendimos a ustedes. Si yo gano, ustedes se rinden a nosotros. Un hombre que todos conocemos la historia, o la mayoría de nosotros, Goliat. Nadie se atrevía a hacerle frente a este gigante. Podemos decir que aún el rey Saúl era un seguidor. Todos estaban con temor, escondidos, atemorizados. Pero de repente aparece en el escenario de la historia un joven pastor llamado David. Y él hace una pregunta, y aquí tú te puedes dar cuenta cómo piensa un líder. Él dice lo siguiente: ¿qué le darán al hombre que venciere a este gigante? De manera que cuando todo el pueblo veían una amenaza, mira lo que vio David, una recompensa. Y es ahí donde te das cuenta que muchas veces un líder se distingue justamente allí porque puede ver el mismo cuadro, pero él detecta detalles, puntos totalmente diferentes. Te pongo otro ejemplo. Jesús, él pregunta a sus discípulos quiénes dicen los hombres que yo soy. Algunos dicen que tú eres Jeremías, Elías, Juan el Bautista. Luego él le pregunta, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, exclama Pedro. Y luego Jesús entra a hablar
de que es necesario que Él muera en la cruz. Pedro lo toma aparte, lo comienza a reconvenir, le dice esto no te va a acontecer a ti, lo comienza a exhortar fuertemente a Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro es un seguidor en ese momento. ¿Él qué vio en la cruz? Él vio la pérdida de su Señor o la pérdida de la fuente de todos sus milagros. Pero ¿qué veía Jesús cuando veía la cruz? Él veía la salvación y la redención de todo el mundo. Y ahí tú puedes notar en dos ejemplos, y podemos poner, olvídate, cantidad de ejemplos en la Biblia, donde continuamente el líder sobresalía no porque tenía más destreza, no porque tenía más talentos, sino porque podía pensar diferente, podía mirar el mismo cuadro que estaban viendo todos, pero tenía una distinta interpretación de todo lo que estaba viendo. Por eso la mentalidad es tu mayor intérprete. Tu mentalidad es lo que determina si aquí yo veo una pérdida o si yo veo éxito. La mentalidad determina si aquí yo veo un problema o veo una oportunidad. Y esa es la gran característica de un líder. Y cuando usted hablaba, hubo una palabra que usted repitió varias veces y fueron preguntas. Y hubo un estudio que yo leí por ahí donde querían identificar la mentalidad de un líder, la mentalidad de un seguidor. Y en este estudio se basaba en problemas, en situaciones que le ponían a la gente, a mucha gente. Y la tarea de ellos era situarse en el problema, imaginarse el problema y escribir las preguntas que se le venían a la mente a la gente. Y se dieron cuenta que habían dos patrones, los seguidores y los líderes. Los seguidores tenían muchas preguntas de negación. ¿Por qué a mí me tocó este examen? ¿Por qué me tocó este problema? ¿Por qué yo no puedo resolver esto? ¿Por qué yo no puedo avanzar? Y muchas preguntas con una negación implícita. La gente líder se preguntaba diferente. Ellos decían, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo puedo encontrar otro camino? ¿Cómo puedo cambiar la pregunta? Esto me lleva a pensar que a veces lo que nosotros necesitamos hacer a la hora de enfrentarnos a ciertas cosas es también cambiar cierto tipo de preguntas. Identificar en nosotros esa negación implícita que hay en nosotros por mentalidades, por pensamientos de fracaso, por experiencias, como usted lo decía, del pasado. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Qué determina o qué nos programa a nosotros la manera de pensar? Lo que determina mucho cómo nosotros pensamos o el sistema de creencias que adoptamos es el entorno en el que nacimos, el entorno en el que crecimos y en el que fuimos educados. Hay una palabra muy importante aquí que es el acondicionamiento. Tú vas a notar que nosotros provenimos básicamente de 3 escuelas que de alguna forma nos afectaron fuertemente. La primera escuela que forma y que produce en ti un sistema de creencias se llama la familia. La segunda es el sistema educacional y la tercera es la cultura. Estas 3 ramas son las que de alguna forma nos generan una rigidez y una dictadura mental que se vuelve en una jaula que después no te permiten ver la vida como realmente Dios la ve. La cultura se encargó de darte a ti un lente con un cierto color. De manera que cuando tú vienes de una cultura, si sea sueca, europea, sudamericana, norteamericana, cada cultura te da un lente con un color. Si te dan un lente con un color, con un vidrio rojo, casi todo se va a ver rojo. Si es verde, casi todo se va a ver verde. Y ese es el poder, la rigidez y la dictadura de lo que puede generar una cultura en una mente. Por eso tú vas a notar que
cuando Dios va a comenzar una nueva nación a través del patriarca Abraham, Dios le tiene que decir, sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Porque hasta que no hay una salida, hasta que tú no sufres un éxodo, todos necesitamos la experiencia de un éxodo. Cuando salimos de nuestra cultura y de nosotros mismos. En el capítulo 12, Abraham sale de su tierra, pero en el capítulo 15, él está afligido, frustrado, casi llorando, porque Dios no le ha dado un hijo, y dice la palabra, y Dios lo llevó fuera. Porque cuando Dios te saca fuera, es porque quiere meter un sueño en ti adentro. ¿Por qué lo sacó fuera? Porque la tienda en la que estaba habla de una mentalidad que no te deja soñar y ver más allá. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto de las mentalidades, porque uno puede estar convencido que el mundo es como yo lo veo y puede ser que estés profundamente equivocado. El mundo no es como tú lo interpretas. Por eso existe algo que se llama la calidad del pensamiento. El Señor habla de la calidad del pensamiento en Isaías 55, cuando dice, así como los cielos están más altos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y mis caminos que vuestros caminos. Altura, Dios dice, mis pensamientos están aquí arriba, los pensamientos de ustedes están allá abajo. Hay una diferencia en la calidad de cómo ustedes piensan y cómo yo pienso. Y fíjate lo que dice aquí el Señor. Él asimila pensamiento con caminos. Él dibuja un paralelo que hay algo muy similar entre un sistema de creencias y las carreteras. Porque eso es lo que es un sistema de creencias. Son carreteras, son zanjas en la mente que una vez que se repite una forma de hacer las cosas una y otra vez, se vuelve en una forma de operar subconsciente que tú ni te das cuenta que está controlando tu vida. Tú recién me estabas hablando de las preguntas o de cómo se habla un seguidor a sí mismo y cómo se habla un líder. Hay gente que en el mundo financiero son seguidores y otros son emprendedores. Tú vas a notar que los esclavos financieros o los seguidores, si los pudiéramos llamar así, en la parte económica, ellos viven con este anhelo. Si solamente me encontrara dinero, si solamente me cayera un maletín con dinero del cielo, ahí tú tienes a los perdedores económicos. Ellos viven soñando con cosas ilógicas que les demanden a ellos cero cambio. Mira cómo piensa un emprendedor. ¿Qué puedo hacer para generar riquezas? ¿Qué puedo hacer para producir finanzas? ¿Qué puedo hacer para comprar esa casa? El seguidor financiero dice, si alguien me regalara esa casa, si alguien me regalara un viaje. En estos días yo estaba haciendo una transmisión en vivo y alguien ponía, si alguien me regalara un pasaje para esto, si alguien me regalara un pasaje para ir a Suecia. En vez de pensar, Señor, dame una idea. Señor, dame un pensamiento que me pueda llevar a mí a generar finanzas para este proyecto. Fíjate cómo piensa un seguidor y cómo piensa un líder dentro de una misma área, en esto lo financiero. Oye, usted dice esto y recuerdo cuando yo era pequeño, tenía una abuelita, mi abuelita, ella ya partió con el Señor, y algo que me daba mucho enojo de ella tal vez no se daba de cuenta, pero recuerdo que cuando ya se acercaba Navidad, cumpleaños, me decía, mijo, si yo me ganara la lotería, yo a usted le regalaría esto. Y claro, uno de niño, uno está deseando y te lo menciona, uno se lo está imaginando, pero ni jugaba lotería, gracias a Dios, mi abuela. Y recuerdo que me daba mucho enojo después. La primera vez dije, bueno, ojalá se la gane, bueno, ojalá. Ya después de la tercera, cuarta vez me daba enojo porque me ilusionaba, me quedaba con la ilusión. Y de alguna otra manera,
siento que no lo hacía de mala intención, pero la solución al problema económico de ella y de cómo poder ella tal vez suplir una necesidad o de regalar algo era que se tenía que ganar la lotería. Ese era el plan A de ella. Eh, y, y claro, y lo escuché también en muchos familiares cuando se hacían sueños y decía, mira, si yo me ganara la lotería, me compraría una casa tan grande, donde todos entraríamos y cada uno tendría su piso. Y recuerdo todas esas historias. Y ahora que yo me doy cuenta, yo digo, eso era pérdida de tiempo, eso era ilusiones, castillos en el aire. Eso no puede ser nuestro plan A. Eso no puede ser nuestra guía, no puede ser nuestra esperanza salir adelante. Recuerdo mucho eso y cómo en la familia y cómo donde nosotros, dependiendo de nosotros hayamos crecido, se nos vienen implantando ciertas cosas. Y eso es una escuela. Claro. Ahí tú puedes notar porque uno a lo mejor no se da cuenta que eso se repitió tantas veces dentro del hogar que hoy a lo mejor eso está de alguna forma operando en alguna zanja mental. Uno todavía a lo mejor tiene algo de eso también y a veces puede que hasta salga a luz bajo ciertas presiones económicas ese mismo sentir, o si yo me encontrara dinero, o si yo me sacara la lotería, aunque uno sabe que uno no anda en eso. Pero igual como que eso llega a ser parte de tu vida porque cuando tú fuiste parte de un hogar que repitió un cierto mensaje como un disco rayado, como un loro repetitivo, eso llega a ser y a jugar parte crucial en tu vida. Y por eso es tan importante detectar qué cosas que me impartió mi cultura, mi familia y la educación no deben ser parte hoy de mi vida, porque hoy cuando leo la palabra me doy cuenta que estoy en otro reino, con otra cultura, con otra mentalidad y con otras ideas. Y es ahí donde uno tiene que poder separar la cultura donde uno nació y creció con la cultura del reino de Dios, donde ahora hemos nacido de nuevo y donde ahora tenemos la palabra de Dios como lo principal y como aquello que debe regir nuestras vidas. Si ahora podría ser yo un recuento, sabemos que ya venimos o crecimos, fuimos educados de cierta manera con cierta mentalidad. Algo que puedo percibir de lo que usted nos está diciendo es la importancia de hacerse una autoinspección y regalarse, no sé, el derecho de la duda, de decir, ¿por qué estoy pensando como estoy pensando? Claro. Y no tomar como absoluto la manera de cómo yo actúo, cómo pienso y decir, no, esto está perfecto, está bien, yo pienso bien, yo estoy bien, sino ponerlo siempre en un momento donde yo pueda, en un lugar donde yo pueda autoanalizarme y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no veo victorias en ciertas cosas? La siguiente pregunta tendría que ver cómo hago ahora que yo identifiqué que tengo una mentalidad de pobre, tengo una mentalidad de escasez, una mentalidad de fracaso, tengo pensamientos con tendencias depresivas, tengo pensamientos con tendencias de soledad, abandono, rechazo. ¿Cómo puedo yo hacer para ver un cambio en mi vida? Y bueno, más específicamente mi manera de pensar. ¿Cómo puedo yo atacar ese tipo de pensamientos y de cosas? Cuando tú me hablas de esto, David, yo pienso en lo que dice el apóstol Pablo cuando él habla de que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y luego dice, derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando tu obediencia sea perfecta. Ahora fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios, porque te habla de argumentos. La palabra griega ahí son imaginaciones falsas. Un argumento es una imaginación, es una imagen falsa en la mente. Y luego te dice llevando cautivo, llevando
a los pensamientos como presos enemigos, no como cualquier preso. Llevar cautivo es avergonzar un pensamiento públicamente. Eso es llevar un pensamiento cautivo. Tú tienes que ir a las guerras de la antigüedad. Cuando se ganaba una guerra, se tomaba al ejército enemigo y se los llevaba cautivo, pero desnudos. Se les ponían grillos en las manos, en los cuellos, y se les llevaba a la tierra de donde venía este otro ejército. Y los romanos, por ejemplo, muy conocidos cuando ellos hacían estas fiestas cuando regresaban los soldados de haber conquistado un nuevo terreno y venían con el botín, con todos los rehenes, y los avergonzaban a todos, los traían cautivos. Bueno, a los pensamientos de fracaso, de depresión, de pérdida, de angustia, de pobreza, hay que exhibirlos como pensamientos enemigos y avergonzarlos. Yes. Entonces es muy clave que uno diga, este pensamiento que caracteriza mi vida y que a lo mejor fue parte de la cultura de mi familia, no lo acepto más. Ahora yo me levanto en contra de esto. Y tú vas a descubrir una cosa, David, que el día que tú comienzas a atacar los pensamientos que te inculcó tu cultura, tu educación y tu familia, lo primero que van a brotar y van a salir a pelear en contra de ti por tú estar enfrentando esos pensamientos son tus propios mecanismos de autodefensa. Hay algo en ti que te va a querer decir que no, que tú estás bien, que lo que te enseñó tu papá está bien, lo que me enseñó mi mamá está bien, lo que me enseñaron en la escuela en Colombia, en Perú, en Argentina, Chile está bien. Los mecanismos de autodefensa uno tiene que echarlos abajo porque tú no puedes derribar un argumento defendiéndolo a la misma vez. O lo defiendes o lo destruyes. Pero no se te olvide que el argumento no solamente es una idea, es una imaginación falsa, porque la imagen tiene más poder. Es decir, nuestra mente no piensa en palabras. Si yo digo, por ejemplo, yo digo auto, a tu mente no le viene la A-U-T-O, no, tú te imaginas un auto. Si digo león, no aparece la letra L-E-O-N, no, tú ves una imagen, porque la mente piensa en imágenes. Y si uno quiere cambiar un argumento, una forma de pensar, entonces tú vas a tener que cambiar las imágenes. Por eso también es importante entender cuando se habla de disonancia cognitiva. Están los mecanismos de autodefensa, pero también está la disonancia cognitiva. ¿Qué es eso? Es cuando yo he pensado de una cierta forma toda la vida y de repente soy atacado por una nueva información que altera mi sistema de creencias. Por eso se llama disonancia cognitiva, porque genera un estrés. Cada vez que yo soy amenazado por algo nuevo o mi sistema de creencias que me dio mi mamá, mi cultura, mi papá, es amenazado por una nueva información, se genera un estrés en la mente como en el alma, porque ahora hay algo nuevo que está entrando, hay una nueva idea. Y es ahí donde la disonancia cognitiva te genera un nivel de incomodidad porque ahora vas a tener que matar un sistema de creencias. Se dice en psicología que cuando uno va a cambiar un pensamiento, se genera el mismo estrés como cuando un ser cercano y amado muere. Es así de fuerte la sensación que se experimenta cada vez que tú atacas un pensamiento que ha sido parte de tu vida. Imagínate un pensamiento que te acompañó desde que tienes uso de razón. Creciste con un pensamiento, hablaste ese pensamiento, lo cuidaste, lo valoraste, lo honraste, lo compartiste y ahora de repente tienes 30 años de edad o 40 años de edad o 50 años de edad y ahora por primera vez te das cuenta que ese pensamiento es un enemigo de Dios, lo tienes que dejar en ridículo, lo tienes que destruir, lo tienes que avergonzar y lo tienes que arrancar de tu vida. Te va a generar un estrés y ese estrés equivale a como cuando un ser querido muere. Solamente que hay una diferencia. Cuando hablamos de pensamientos, los pensamientos no mueren. Tú los tienes que matar. Porque los pensamientos son infinitos.
un pensamiento puede ir contigo hasta los 80 años si tú tienes 80, hasta los 150 años si es que tú vives hasta esa edad. Los pensamientos nadie los puede matar por ti y los pensamientos tampoco mueren solos. Las ideas, si uno se da cuenta que son falsas, uno las tiene que poner en el altar y uno mismo las tiene que sacrificar. Y eso es algo que poca gente quiere hacer porque prefieren la comodidad de un pensamiento que ha acompañado nuestras generaciones por años que tener que atacar algo que a lo mejor me va a generar un dolor o una incomodidad. Por eso, en la Biblia los argumentos son equivalentes a fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Un castillo edificado en altura. Altura, por eso dice derribando toda altivez, porque no hay argumento sin orgullo. Y una fortaleza es un castillo edificado en una altura, pero los castillos son la composición de muchos ladrillos. Entonces, cada pensamiento que se viene generando generación tras generación van generando castillos de pensamientos. Nuestros padres nos dieron castillos que sus padres les dieron a ellos. Entonces no estamos atacando aquí un ladrillo pequeño en altura, no, estamos hablando de castillos en altura y es un desafío, pero no es imposible, porque eso es lo que hace la revelación. La revelación es una luz, revelación tan potente que dice que conoceréis la verdad y la verdad tiene poder de hacerte libre. Wow, wow. En lo personal, cuando usted menciona acerca de los castillos que a veces heredamos, que no construimos, pero que igual viene cierta parte de una herencia que cuesta mucho si uno no tiene una constancia, si uno no se determina. Esa herencia la va a llevar uno y lo peor de todo creo que sería que no solo lo herede yo, sino que yo se lo herede consecutivamente a mis hijos y que eso no sea derribado. Claro. Yo recuerdo que crecer en una familia donde no se creía en Dios, se eran muy religiosos, se iban a una misa, se tenían una que otra imagen de allí nomás y ya, pero muy poco conocimiento de Dios y el pensamiento y lo que se me sembró mucho fue la familia siempre es primero, por ejemplo. La familia primero tiene que ser lo más importante. Eso es muy típico latinoamericano. Exacto, exacto. Y en Colombia también debe ser sí, fuertísimo. La adoración eterna a la mamá, que no está mal honrar, creo yo, no está malo agradecer, apoyar, pero se le da una importancia bien especial a la hora de que la mamá hable, que la mamá diga, que la mamá opine. Y la familia siempre fue primero. Y analizándolo después, qué falso que era, porque ni la familia nunca fue primero, porque vengo de tíos separados, divorciados, donde se decía la familia era lo más importante. Recuerdo los 24, los 31 de diciembre, donde se recalcaba, no, que mi familia, que los amigos se fueron, pero que la familia sigue estando ahí, que la unidad familiar, que qué bonito es estar unidos. Pero todos mis tíos son divorciados, tienen hijos por diferentes parejas. Muchos de ellos ni siquiera crían a sus hijos, sino que se los crían otras personas. Y como que cuando yo fui creciendo y fui escuchando esto de la familia siempre es primero, me di cuenta que al final nunca fue primero, era manera de decir algo, pero siempre estuvieron sus intereses propios, el dinero. Y aún así, en un momento determinado, yo me llegué a creer eso, que la familia era primero. Y no me estaba percatando que es un desorden total y absoluto el día que uno pone a la familia como lo primero. Y cuando llego a Cristo y cuando yo empiezo a escuchar a Jesús hablar de la familia y ciertas cosas típicas que normalmente en el tiempo de Jesús nunca se hubieran dicho, como le decía a su mamá, mujer, ¿qué tienes contra mí? Recuerdo el versículo de la Biblia donde dice que María y sus hermanos estaban afuera esperando
a Jesús, se fueron a buscar a Jesús, querían hablar con él y Jesús justo en ese momento tenía una reunión, estaba él guiando, estaba él liderando, estaba teniendo su reunión, estaba predicando y María y sus hermanos estaban esperando, querían que Jesús interrumpiera su reunión, interrumpiera lo que está haciendo por ir y atenderlos a ellos. Y como Jesús le dice, mira, no voy a ir, en otras palabras, lo estoy parafraseando, y mi familia, mi mamá, mis hermanos están aquí conmigo. No son los que están allí afuera esperándome. Demasiado fuerte para esa cultura. Y eso crea un choque. Pero si uno analiza y si uno tal vez le da el derecho de la duda, lo que te enseñaron, lo que en ese momento a mí me enseñaron, pude descubrir que no hay nada mejor que poner a Dios como lo primero. Y que Él es el balance a mi vida y que Él es el engranaje principal que hace que mi vida pueda ser funcional y que no solo pueda decir, solamente como parte de mi familia decía, mi familia es primero, pero por otra parte se divorciaban, no tenían relación con sus hijos tirados por todo lado, sino que puedo poner a Dios primero y eso hace que todo de ahí en adelante se una y pueda disfrutar de mis hijos, mi familia. No quiero que suene un poquito como de vanagloria. Yo le doy la honra a Dios por todo lo que Él ha hecho conmigo. Yo me iba a divorciar a los 21 años y estaba siguiendo el patrón de pensamiento y el patrón y la maldición que venía conmigo de casarse joven, que así pasó mucho tiempo, unirse a alguien, tener hijos joven y dejarlos tirados. Y gracias a Dios estoy haciendo algo que nunca ha pasado en mi familia. Es que hace poco celebré 14 años de matrimonio con mi esposa. Mis hijos están creciendo conmigo. Puedo disfrutar de un hogar. Y Dios a mí me ha dado el privilegio de servir junto con mi familia en un ministerio. Eso jamás en mi vida lo hubiera podido lograr si yo no hubiera cambiado de la familia y de lo que debía ser primero a Dios, el reino y su plan en mí. Creo que tuviste que enfrentar un patrón de pensamientos que a lo mejor tu misma familia te había inculcado y te enfrentaste a una verdad de Dios que era todo lo opuesto, porque en la Biblia la familia no es primero, el reino de Dios es primero. Y yo sé que esto puede generar muchas emociones en gente que nos está oyendo, pero Jesús dijo en una oportunidad a alguien, esta persona le dijo a Jesús primero, deja que me despida de mi familia primero. Y el Señor le dijo, no, sígueme. Otro le dijo, deja que primero yo vaya y sepulte a mi padre. No, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay un momento, y hay en ciertas áreas, donde el Señor no quiere que nada sea competencia. Nada debe competir con Él. Pero son pensamientos tan fuertes y arraigados que son literalmente castillos, que hasta que la luz de la revelación no los muestra, es casi imposible derribarlos o destruirlos. Volviendo a la pregunta, ¿qué cosas podemos hacer para nosotros poder cambiar nuestra forma de pensar? Yo veo 3 cosas muy claves. Hablamos ya de los mecanismos de autodefensa, el enfrentarte a esta disonancia cognitiva, el tener que pasar por el dolor de sacrificar pensamientos y el dolor que eso genera. Pero también hay 3 cosas más que son claves en toda persona que quiere un cambio en su manera de pensar, especialmente si vamos a trascender a una psicología y a una mentalidad de liderazgo. Lo primero es lo que Jesús dijo, su primer mensaje. El primer mensaje de Jesús no fue nuevo nacimiento. Su primer mensaje no fue Espíritu Santo, no fue cielo ni infierno, no fue ni el amor ni la justicia de Dios, sino que fue un mensaje a la mente, arrepentíos. Esa fue la primera palabra, arrepentíos, metanoia, que literalmente significa
cambien su forma de pensar. Y fíjate cómo la primera palabra del mensaje, metanoia, cambien su forma de pensar. ¿Para qué? Porque el reino de los cielos, una nueva mentalidad, un nuevo sistema de creencias se ha acercado a ustedes. ¿Por qué el arrepentimiento es tan clave? Yo no sé si leíste lo que salió en el periódico en estos días. Me lo enviaron por la noticia por teléfono. La estábamos recién hablando aquí con Leila. Uno de los ministros y políticos del Parlamento sueco quiere proponer una ley para que se prohíba hablar contra arrepentimiento y conversión en las iglesias. Wow. Y de hecho metieron periodistas que estaban obviamente con cámaras y con micrófonos, haciéndose pasar por gente que necesitaba ayuda, yendo a iglesias y a pastores cristianos evangélicos, diciéndoles que ellos necesitan un cambio, que no quieren seguir igual, que no quieren ser homosexuales o que no quieren tener esta inclinación. Y los pastores, bueno, en su deseo de ayudarles, hablaban del arrepentimiento y la conversión. Bueno, han usado todo este material y con este material lo que están haciendo ahora es proponer una ley que en las iglesias se prohíba predicar contra arrepentimiento y conversión. ¿Por qué? Porque de acuerdo al sistema presente y al sistema educativo que hoy está enseñando a nuestros hijos, nosotros nacemos intrínsecamente buenos. Somos buenos por nacimiento y no necesitamos que nadie nos cambie. Ahora, yo sé que estos políticos, obviamente nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Sabemos que aquí hay algo todo espiritual que está operando, pero me impactaba leer en estos días en el diario sueco que un político quiera proponer una ley contra el arrepentimiento y la conversión, pero va contra el primer mensaje que Cristo predicó, un mensaje de cambiar tu forma de pensar. Porque cuando tú sacas arrepentimiento del mensaje de la Biblia, entonces sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio. Sin arrepentimiento no hay transformación. Porque si nosotros vamos a creer que la persona nace y es por naturaleza buena, entonces ¿para qué el arrepentimiento y obviamente para qué la conversión? Bueno, volviendo a la palabra arrepentimiento, arrepentimiento es algo que no importando cuántos años tú lleves con Dios o en la iglesia, es algo que uno tiene que practicar seguidamente, porque cada cierto tiempo algún pensamiento equivocado se te comienza a arraigar y la única forma de que pensamientos equivocados no echen raíces en tu vida es que tú te mantengas en una revisión interna de los pensamientos que están pasando. Como decía Martín Lutero, no puedo impedir que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que hagan nidos en mí, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer una revisión continua y estar atacando cualquier pensamiento y a través del arrepentimiento volverte a Dios. Lo segundo que diría ahí es la repetición continua. Nada va a cambiar hasta que no haya una repetición continua. De hecho, le dice Dios a Josué, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, y harás conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. ¿Qué le está enseñando Dios a Josué? El arte de la repetición. Meditarás de día y de noche. ¿Por qué hay que meditar en la palabra de día y de noche? Porque cuando tú vienes de una vida, especialmente nosotros, de una vida sin Dios, de cultura sin Dios, de familias que no sirvieron a Dios, de familias que no iban a la iglesia, la única forma de confrontar nuestros pensamientos y nuestro subconsciente, que a veces está tan arraigado, y poder confrontar ciertas ideas es a través de la repetición de la palabra de Dios. Cuando tú repites una verdad de día y de noche, de manera que llega a ser parte de tu zanja mental,
o de una zanja subconsciente. Y esto tiene mucho poder porque a veces la gente no entiende todo lo que nosotros operamos en el día a día en el subconsciente. Manejamos a veces ciertos trechos o ciertos de un lugar a otro de forma subconsciente y de repente nos damos cuenta cómo manejé de aquí hasta acá y no nos dimos cuenta. El subconsciente juega un papel vital, cotidiano y diario en la vida de todos nosotros. La única forma de que la palabra de Dios llegue a dominar tu subconsciente es a través de la repetición, que la palabra de Dios esté en tu boca, que la palabra de Dios esté en tu mente de día, esté en la noche y que tú vayas repitiendo los principios de Dios. Eso tiene un poder y un efecto tan transformador en tu manera de pensar que de repente comienzas a dejar de pensar como pensaba tu cultura, dejas de pensar como piensan tus amigos y comienzas a pensar como Dios está pensando en una cierta situación. Extraordinario. Si hoy pudiéramos motivar a toda esta gente hermosa que está con nosotros, que nos ha acompañado hasta este momento, ¿qué beneficios? Hacer un poco el papel de David cuando preguntó, ¿qué premio? ¿Cuál es el premio que dan por matar, por vencer a ese Goliat? ¿Cómo podríamos o qué le podríamos decir a esta gente? ¿Qué beneficios trae el tener una mentalidad sana? El tener, llegar y seguir luchando por esto que dice la palabra de tener la mentalidad de Cristo. ¿Qué espera alguien que tiene una mentalidad sana? ¿Qué beneficios querría usted? El que vive en derrota, victoria. El pobre, prosperidad. El fracasado, éxito. Wow. De hecho, dice la palabra de Dios, transformaos por medio de la renovación. Cuando se renueva la mente, repercute en una transformación de todo tu ser, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios con una mente renovada se vuelve buena, agradable y perfecta. Para una persona sin la mente renovada, la voluntad de Dios se vuelve en algo tedioso, aburrido y doloroso. Pero una vez que tu forma de pensar comienza a cambiar, las recompensas son extraordinarias, innumerables, porque la gente cuando empieza a cambiar su sistema de creencias por los patrones, por las verdades gobernantes de la palabra de Dios, eso repercute inmediatamente en cómo tú comienzas a vivir tu vida aquí en la tierra. Por eso tú vas a descubrir personas que sí están camino al cielo, pero por no cambiar su mentalidad están viviendo un infierno en la tierra, un infierno financiero, un infierno matrimonial, un infierno ministerial. Pero cuando tú cambias tu forma de pensar, no solamente vas camino al cielo, también por cambiar tu manera de pensar aquí en la tierra, tú traes el cielo aquí abajo también y todo comienza a verse diferente y todo comienza a cambiar en tu vida, en tu familia y en tu ministerio. Bueno, ahí lo tienen. Poderosísimo. Creo que todos nosotros necesitamos ver este podcast varias veces y saber que vale la pena hacerle la guerra a todo pensamiento, a todo lo que no viene de parte de Dios en nuestra mente. Poderosísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una vez más, disculpe que sea un poquito tan repetido, pero no se le olvide que hay gente que necesita escuchar de esto que le va a bendecir muchísimo. Es gratis, no cuesta nada un like, no cuesta nada un comentario. Y quisiéramos dejar una pregunta abierta. ¿Qué determinas hoy dejar o qué mentalidad determinas justo hoy, después de haber escuchado este podcast, dejar, cambiar o empezar a trabajar? Nos gustaría saberlo. Por favor, no dejes de interactuar con nosotros. Muchísimas gracias por tenernos el día de hoy acá. Muchas gracias al equipo. Y por favor, no te pierdas el próximo podcast. Mil bendiciones. Chao, chao.